Tal como les comenté, nos acompaña el embajador de República Dominicana en Panamá, Rafael Tejeda. Bienvenido, embajador, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a ti y a todo tu público y gracias por invitarme. Embajador, República Dominicana, distantes en kilómetros, pero muy cercanos entre Panamá y la isla. Así mismo es, tenemos muchísima similitud. Ya decía yo la semana pasada que me invitaron a un programa de televisión, a pesar de no compartir frontera terrestre, estamos muy cerca, espiritualmente unidos por elementos que no son afines. Somos zonas de paz, culturalmente tenemos una gran similitud, deportivamente incluso. Es decir, que somos dos países hermanos que, aunque separados, ¿verdad?, pero muy juntos en el devenir histórico de los días y en el futuro también. Me gusta eso del futuro también. ¿Cuántas personas conforman la comunidad dominicana acá en Panamá, más o menos? Bueno, no tenemos una cifra exacta, ¿verdad? Pero se calcula que la comunidad dominicana ronda los 20-25 mil habitantes, es decir, que bastante, un número grande, que comenzó en la década del 80. La emigración desde la República Dominicana a Panamá comienza desde los 80 y ha ido creciendo con el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá en Panamá? Apenas un año. Bueno, y en ese año, ¿qué le ha sorprendido de encontrarse acá, que no esperaba encontrarse de su país? Mira, yo conocí a Panamá bastante bien, bueno, regularmente bien, solamente conocía la ciudad de Panamá, ¿verdad? El gran Panamá. Y Panamá ha dado un cambio espectacular, pero lo que no ha cambiado, y lo que creo que no va a cambiar, es la actitud del panameño ante la vida, la actitud del panameño ante los retos que nos impone la naturaleza, que es, y ahí es que está el gran parecido con la República Dominicana. Somos personas que aceptamos los retos, vamos por ellos, ¿verdad?, y reaccionamos de esa manera ante la naturaleza, ante esos retos que nos plantea la naturaleza de manera cotidiana, en nuestra cotidianidad, con la alegría, con la música, con la comida, con la actitud, y caminando ese trillo, vamos venciendo esos retos. Panamá es un gran país y no me cabe la menor duda de que Panamá, como dueño de su destino, va a seguir conquistando grandes logros para beneficio de su población. Usted es sociólogo de formación. Así es. Me imagino que esa formación también, cuando uno llega a un territorio nuevo, hace que inmediatamente empiece a analizar ciertas cosas, ¿no? Absolutamente, siempre estás trabajando, comienzas a plantearte cosas. Ponías canciones de Luis Díaz. Luis Díaz fue un sociólogo popular. Fue un profundo investigador también. Absolutamente, además sin título, pero fue un gran sociólogo, un gran investigador, un gran folclorista. Como tiene Panamá cientos de jóvenes interesados en que esos ritmos, esas sonoridades, esos cantos populares no desaparezcan, y no desaparezcan a partir de esa gran penetración cultural desde otras latitudes que hacen que nuestros grandes cantos populares, nuestros grandes folclore, nuestros grandes ritmos folclóricos se vayan relegando a un segundo plano. Y en eso te digo que Panamá, he conocido bastante de la geografía panameña y te puedo decir con mucha claridad que aquí hay un movimiento de rescate a la música, al folclore panameño, y eso realmente me encanta. Ahora que usted lo dice, la labor de la música como para la parte social, porque usted lo decía, Luis Díaz era un investigador, inclusive cuando vivió en Nueva York se dedicó justamente a hablar de la cultura y de la música dominicana, pero el artista a veces comprende la labor que tiene como guarda de la historia y del producto de lo que es una sociedad. No, yo pienso, tú sabes que el mundo cambió
afortunado o desafortunadamente, el mundo cambió y seguimos cambiando. Todo lo vivo cambia y la única gran constante en la humanidad y en las relaciones sociales es el cambio. Desafortunadamente hoy las sociedades occidentales caminamos sobre lo banal, sobre lo sencillo, lo superficial, que son los grandes métodos de penetración cultural también. Entonces, grandes artistas no se dan cuenta que son multiplicadores de una serie de elementos y que deben ser realmente los que rescaten esas vivencias populares, esas sonoridades populares y que se mantengan en el tiempo, a pesar de que se pueden fusionar. Por ejemplo, Luis Díaz, a quien yo tuve el gusto de conocer y compartir con él. Sí, Luis Díaz fue un joven de Bonao con unas grandes inclinaciones sociales, que dicho sea de paso te cuento que fue declarado Patrimonio Cultural de la República Dominicana. A mí me dijo una vez en un avión un gran músico argentino que él, cuando descubrió a Luis Díaz, la manera de hacer música de él cambió, porque Luis Díaz entendió el momento histórico que le tocó vivir, que fue un momento de grandes confrontaciones. Tú eres muy jovencito, pero en esa época había una gran confrontación en el mundo, como existe hoy también desde otras vertientes. Pero él entendió ese momento histórico que le tocó vivir y escribió, recuperó, readaptó y fue ese folclorista que rescató una serie de ritmos populares, le cambió la lírica y puso al pueblo a pensar que a través de la música, a través del folclore, nosotros podemos ser ente de cambio. Y eso fue uno de sus grandes méritos. Influenció a Juan Luis Guerra, influenció a Víctor Víctor, influenció a toda esa generación de artistas que hoy triunfan en el mundo. Pero la génesis de esa música que hoy se esparce por el mundo, podemos decir que está en la investigación de Luis el Terror Díaz. Para cerrar este bloquecito y seguir con más música, ¿entiende la gente lo importante que es conocer lo profundo de sus raíces? Mira, solamente, ya lo dicen muchísimos textos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la repiten unas veces como comedia y otras como farsa. Eso lo dice un filósofo alemán del siglo XVIII y después lo repite otro filósofo judío que se llamó Carlos Marx, de origen alemán. Tú tienes que conocer tu origen, tienes que conocer tus raíces, tienes que conocer de dónde viene y tienes que conocer esa música que forma parte de tu identidad nacional. Porque nosotros somos panameños, somos dominicanos, pero eso no es algo abstracto que está en el aire o que está, no, eso es algo que se vive, y se vive porque tú comes esa comida que es culturalmente aprendida. Tú bailas el merengue o bailas el tamborito panameño porque lo bailaban y se te dio esa información a través de generaciones, ¿verdad? Entonces tienes que mantenerlo vivo. Lo puedes fusionar con otras músicas, porque como te digo, la música está viva y se va adaptando geográficamente a los grandes cambios que se producen en la humanidad y que se producen de manera permanente. Pero la base, la raíz, la sustancia tiene que quedar para las futuras generaciones, porque eso es lo que forma, entre otras cosas, tu identidad como nación. Y también es importante registrarlo, Totalmente. porque a veces muchas cosas se pasan por la oralidad y no se registran y el día de mañana se pierden. Y desaparecen. Y eso es un gran riesgo. Hemos hablado mucho de Luis Díaz y no lo hemos escuchado. Vamos a irnos con dos merengues de aquel disco que sacó en el 83, Liborio, que ahora sé que Liborio es un personaje. Así es. Que ahora nos explica quién es, y Hay Hombre. Vámonos con el 2x1, esto es Otra Mirada. Embajador, pero no nos quedemos solamente en el tema de la música, que ya me entero que también es músico. Un poquito, tampoco gran músico, yo toco un poquito de guitarra, un poco de percusión menor y canto. Ah, canta, Sí, mire. sí. ¿Y qué tal? Bueno, Aquí me están dando la señal de aprobación. Pero hablemos también de otras expresiones culturales también muy importantes. Más adelante hablaremos del cine, porque también hay Sí. un cine dominicano que empieza a empujar. Correcto. Pero por ejemplo, literatura.
La literatura en cierta forma es la voz de los pueblos. Así es. Registra el sentimiento popular. Si nos quisiéramos acercar a República Dominicana a través de la literatura, ¿por dónde podríamos comenzar? Hay muchísimo por donde comenzar. La literatura, que no es más que la expresión oral escrita, que tiene muchísimos géneros que van desde el cuento, la novela, la prosa, la poesía. Nosotros hemos tenido grandes cuentistas, hemos tenido grandes poetas y algunos novelistas. Bueno, pero actualmente está Junot Díaz. Junot Díaz, así es, que es un escritor de la diáspora dominicana en los Estados Unidos, ganador del premio Pulitzer. Pero ahí tú tienes un gran cuentista que fue político. Desafortunadamente la política le llevó grandes o una gran parte de su tiempo, que no pudo desarrollar más, digamos, su literatura. Pero te cuento que este cuentista dominicano se compara con Horacio Quiroga, uno de los grandes cuentistas latinoamericanos de origen uruguayo. Este cuentista dominicano que cultivó el cuento y que influenció incluso a Gabriel García Márquez, se llamó Juan Bosch, que fue presidente de la República. Durante un breve periodo de tiempo fue derrocado por esas fuerzas oscuras del país, impuesto por otros poderes fácticos extranjeros, ¿verdad? Y el profesor Bosch escribió tiene una obra de cuentos extraordinaria. Pero tenemos también grandes poetas, poetas que se han comprometido. Tú sabes que la poesía, el producir un género literario, todo depende del lugar que tú ocupes en términos sociológicos en una sociedad, ¿no? Tú eres lo que dices, pero tú eres mayormente lo que haces. Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, grandes poetas como Franklin Miese Burgos, tenemos a Manuel del Cabral, tenemos, y sobre todo tenemos a don Pedro Mir. Don Pedro Mir, que vino a quitarle la retórica a la poesía, de aquella poesía rígida, aquella poesía con palabras muy rimbombantes que nos venían desde la Europa colonial, etc. Y Pedro Mir lo que hace es el poeta social, quitarle esa retórica, acercarla al pueblo, poner al pueblo a comer y a oler poesía. Y ahí es que escribe esos dos grandes poemas dominicanos que están. Uno es el contracanto a Walt Whitman, que fue el gran poeta norteamericano, y aquel famoso poema Hay un país en el mundo. Y así tenemos grandes escritores, ¿verdad? Incluso pienso que hubo alguno que pudo haber optado por un premio Nobel. Ahí tenemos, por ejemplo, a Marcio Veloz Magiolo, que lo comparan incluso, y a Franklin Miese Burgos se ha comparado incluso con Lezama, el famoso poeta cubano, y con Borges, aquel Borges. Además, tú sabes que nosotros produjimos un señor que se llamó Pedro Enrique Ureña, que fue el gran humanista de América Latina. Que Borges, cuando murió en un tren en Buenos Aires, dijo: murió la cultura, refiriéndose a don Pedro Enrique Ureña. ¿Encontramos ese tipo de literatura en Panamá? Honestamente que no podría decirte. Yo pienso que no, aunque como tú bien sabes, Google, que es la mayor riqueza cultural de la humanidad actualmente y que a pesar de su origen la hemos democratizado, en Google se puede encontrar cualquier cosa. Nosotros sí, como embajada, tenemos el reto del próximo año de hacer una semana cultural de la República Dominicana en Panamá, y en ese sentido, y en el marco de esa semana, vamos a traer grandes escritores, grandes músicos, y vamos a tener también una semana de cine
dominicano. Justamente, en los últimos años el cine ha ido tomando cada vez más fuerza, y no solamente con cortometrajes, trabajo más independiente, sino ya filmes de mayor envergadura. El cine dominicano, ¿de qué trata? ¿Cuáles podríamos? Porque, por ejemplo, vemos mucho el cine en México que trata sobre la violencia, las dificultades sociales. ¿Por dónde va el cine dominicano? Sí, fíjate, el cine dominicano, que es un cine bastante incipiente, es decir, de muy corta duración, y que comienza a desarrollarse a finales de los 90, pero no es hasta hace aproximadamente 8 o 10 años, cuando se hace la ley de cine, que pienso que tiene menos años incluso, en uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández, se hace esa ley de cine que crea una serie de incentivos para todos aquellos que hacen cine. Y eso ha venido a aumentar la cantidad de cineastas en el país. República Dominicana es una película en sí misma. Es una película en sí mismo donde tú encuentras en esa pequeña geografía que tenemos cualquier tipo de cosa o elemento apto para llevarlo al cine. Nosotros tenemos historias que estoy plenamente convencido y seguro que pudieran ganar cualquier premio si se llevaran al cine. Pero no es hasta en los últimos 10 años, más o menos por ahí, que se comienza a desarrollar el cine per se, el cine como tal. Hay un cineasta dominicano, apellido Muñiz, que fue un humorista y que se fue a los Estados Unidos a estudiar cine, que ha hecho una carrera de cine, que ha ganado incluso en cortometrajes y en largometrajes en varios premios importantes. Pero ya actualmente tenemos una industria del cine importante, además de que tenemos una República Dominicana, una buena locación para hacer cine. Así tú ves que una gran cantidad de películas importantes, no solamente norteamericanas, sino europeas, se han filmado en el país. Usted justamente me comentaba antes de comenzar que en las próximas semanas vamos a poder ver algo de cine de la República Dominicana. Así es. Así es, nosotros antes de que termine el año vamos a tener una semana de cine. Estamos, funcionarios de la embajada están conversando con la Universidad de Panamá para ver si nosotros, en el marco de esas conversaciones, podemos presentar en la Universidad de Panamá, abierto para los estudiantes y para todo el público, una semana de cine de la República Dominicana. Un cine que abarque todos los temas, ¿verdad? Desde los temas sociales, artísticos, culturales, etcétera, etcétera. Embajador, vamos con un poquito más de música. Vamos con la canción que les vamos a poner ahora. Tiene cierta historia. Se trata de Marola. Ahora es artista y es toda una mujer. Yo leí una entrevista de Terror Díaz que decía que cuando él escribió esta canción, pues tenía muy en su cabeza la atmósfera de la obra de Juan Rulfo, muy cercana al hombre del campo, ¿no? Y quizás se refleja de una forma distinta, porque Rulfo mexicano, el hombre del campo de México, pero acá enfocado en su natal República Dominicana. Embajador, hemos hablado mucho de la presencia dominicana en Panamá. Ahora se lo pregunto a la inversa. ¿Se encuentran cosas de Panamá en la isla o es más difícil? Sí, pienso que se pueden encontrar. No podría hablarte con un carácter definitivo porque la comunidad panameña en República Dominicana es bastante corta, aunque sí lo que te puedo asegurar es que cada panameño que va a República Dominicana vuelve otra vez porque le gusta. Y le gusta no necesariamente por la playa y aquello, sino porque somos muy parecidos. Y somos muy parecidos, como hablábamos al principio del programa, en la gastronomía, en la música, etcétera, etcétera. Hablando de gastronomía, ¿hay restaurantes dominicanos o acá en Panamá qué se puede comer de República Dominicana? Porque eso quizás es una de las cosas más maravillosas de viajar, el poder degustar los sabores de otros países. Así es, a través de la comida tú puedes conocer el origen y el futuro de los pueblos, decía un gran sociólogo. En Panamá hay muchos pequeños restaurantitos dominicanos, se traen muchos productos dominicanos. Hay 1 o 2 restaurantes dominicanos bastante buenos, aunque la comida que elaboran no sea necesariamente dominicana, ¿verdad? Pero sí hay muchísimos productos. Como tú sabes, nosotros tenemos un acuerdo firmado con la República
de Panamá de alcance parcial. Okay. Nosotros le estamos ofreciendo ahora a Panamá o pidiendo a Panamá la negociación de ampliar ese acuerdo parcial que tenemos firmado para traer más productos dominicanos a Panamá. ¿Cómo cuáles? Productos del campo, productos del campo, agro, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, que estoy plenamente convencido y seguro de que vamos a hacer ese gran acuerdo, ¿verdad? Vas a poder encontrar en los supermercados de salami dominicano, que es lo que más buscan los dominicanos fuera del país, para comerte un buen mangú, un buen arroz con habichuela o cualquier otra exquisitez que se produce en el país. ¿Cómo hacen ustedes cuando están acá? ¿No extrañan? Absolutamente. Pero tú sabes que te decía, yo emigré joven desde la República Dominicana, aunque volví también bastante joven al país. Y en aquella época no existía el Internet, ni existía lo que existe hoy. Pero ya hoy tú estás muy cerca de tu país a partir de los nuevos adelantos tecnológicos. Tú puedes en tiempo real comunicarte con tus hijos o tus padres y lo puedes ver incluso mientras hablas. Pero lo que no puedes ver son los olores que te produce el caminar por tus calles, ¿verdad? Y eso solamente se queda en el recuerdo infinito de aquellos que luchamos por la vida a partir de estar en el lugar que sea, pensando en hacer de ese lugar y en el tuyo un mejor lugar para que todo el mundo, como una sola raza, pueda vivir mejor, feliz y más seguro. El pueblo dominicano ha sido un pueblo que ha tenido que luchar con muchos sufrimientos. Sí, hombre, nosotros hemos sido invadidos muchísimas veces. Es más, te cuento, la República Dominicana fue el único país de América Latina que fue invadido militarmente por los Estados Unidos en el siglo pasado. Bueno, en Panamá con la invasión del 89. Exacto. Sí. Pero nosotros nos invadieron en 1916, que ahí surge la figura, justamente me hablabas de una canción de Luis Díaz, Papá Liborio. Claro, sí, que se me quedaba preguntarle, ¿quién es Liborio? Liborio fue un religioso del sur del país que se consideró un guerrillero, ¿verdad?, ante las fuerzas de ocupación norteamericanas en el 1916, y que creó todo un movimiento guerrillero medio mesiánico en esa época, de una gran oscuridad intelectual en el país, y que desapareció y provocó a principios de los 60 una masacre que se llamó la masacre de Palmasola en San Juan de la Maguana. Pero continuando el tema, esa intervención militar norteamericana del 16 al 24, y luego se produjo la otra en el 1965. El pueblo dominicano, que ha transitado un trillo importante de sufrimiento, tuvimos un dictador que duró 31 años, que era el jefe absoluto de la finca, que se llamó Rafael Leónidas Trujillo, y que mantuvo con un puño de hierro a un país que estaba ávido de libertad. Y cuando logramos ajusticiar a ese señor, ¿verdad?, el 30 de mayo de 1961, cuando tuvimos las primeras elecciones libres, entonces esos poderes fácticos que siempre merodean en la sombra, derrocaron al primer presidente dominicano democráticamente elegido después de esa dictadura, que se llamó el profesor Juan Bosch. Ahora, y justamente está, por ejemplo, bueno, la fiesta del Chivo. Mucha gente, gracias al trabajo de Vargas Llosa, ha conocido un poquito más de esa parte de la historia dominicana. ¿Ese pasado pesa aún sobre el dominicano? ¿Está el recuerdo vigente? Bueno, si no está el recuerdo vigente, todavía quedan vestigios de esas dictaduras. El país es mucho más que la bachata de Juan Luis o la bachata de Romeo. El país es más que el merengue de Sergio Vargas, Eddie Herrera o Fernandito Villalona. El país es mucho más que el mangú que te comes en las mañanas, el arroz al mediodía. El país es mucho más que las playas hermosas que ustedes ven cuando publicitamos la República Dominicana. La República Dominicana es el conjunto de eso y una gente que todavía está comprometida con su futuro. La República Dominicana es un país que apuesta a la paz. La República Dominicana es un país que apuesta a las relaciones de
hermandad con países como Panamá, con el derecho a la autodeterminación, el derecho y el respeto a la soberanía. El país es mucho más que todos aquellos que piensan diferente. El país, la República Dominicana, que es un pequeño continente en sí mismo, estoy seguro que cuando la visiten van a querer volver a visitarla. Muchas gracias, señor embajador. Ha sido un gusto tenerlo y sí, ¿qué sería de un país sin su gente? Definitivamente. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a usted, gracias Elvis, que ha sido el contacto durante todas estas semanas, y bueno, obviamente a Mario García, que fue quien nos conectó, el amigo Mario García Hudson. Para irnos, justamente guardé el tema que te mencionaba en un momento, el Guardia del Arsenal, que también es un recorrido histórico, podemos decir que a ritmo de merengue. Que a mi juicio es la composición más acabada de Luis el Terror Díaz. El Guardia del Arsenal, que es un clamor, es un grito de aquel pobre guardia, y entendiéndose por guardia un militar de bajo rango, para hacer su vida, ¿no? Y es ese grito de esperanza, de sufrimiento, de ese guardia que subyace en los pueblos de América Latina. Y vamos a escucharlo con Dionis Fernández, una gran escuela del merengue, en la voz de Sandy Reyes y bueno, la orquesta El Equipo. Esto fue Otra Mirada, yo soy José María Torrijos Legaspi, nuevamente gracias embajador, gracias a todos ustedes, gracias a quienes nos escucharon y será hasta el próximo sábado. Maravilloso.